Algunos virus del papiloma humano, como los que causan las verrugas comunes que crecen en las manos y en los pies, no se transmiten fácilmente. Sin embargo, más de 40 tipos de VPH se transmiten sexualmente por medio del contacto genital y pueden causar cáncer cervicouterino y otros tipos de cáncer. En la actualidad, los especialistas han presentado pruebas diagnósticas de mayor eficacia que permiten detectar oportunamente el virus del papiloma humano, así como vacunas que protegen contra algunos tipos de este virus. Si quieres conocer estas pruebas y la eficacia de las vacunas, quédate con nosotros hoy lunes en Diálogos en Confianza. Los virus del papiloma humano son un grupo de más de 100 virus relacionados. A cada variedad de VPH en el grupo se le asigna un número, lo que es llamado tipo de virus de papiloma humano. Los VPH son llamados virus del papiloma debido a que algunos tipos causan verrugas o papilomas, los cuales son tumores no cancerosos. Los virus del papiloma son atraídos a las células epiteliales escamosas y solo pueden vivir en estas células, las cuales se encuentran en la superficie de la piel y en superficies húmedas, como la vagina, el ano, el cuello uterino, la vulva, la cabeza del pene, la boca, la garganta, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Existen tipos de virus de papiloma humano de bajo riesgo. Pueden causar verrugas genitales y cambios de bajo grado en las células, pero rara vez causan cáncer. Por otro lado, los tipos de virus de papiloma humano de alto riesgo pueden causar cambios de bajo y alto grado, precáncer y cáncer. Pues para comentar sobre esto, que es un tema que yo diría de actualidad, aunque ya tenemos algunos años, y lo decía yo en la cápsula de introducción en el noticiero, que me llama la atención desde hace ya, pues, yo creo que dos decenas de años más o menos, que interrogando a pacientes de cualquier tipo, con cualquier tipo de padecimiento, pero sobre todo mujeres, y no porque el porcentaje de pacientes psiquiátricos sean más mujeres, yo creo que más del 50% empezaron a manifestar, pues con preocupación y más preocupación para mí como médico, la posibilidad de tener virus de papiloma humano, comprobado más tarde por una colposcopía, en ocasiones con un buen estudio de laboratorio. Pero nos hemos dado cuenta que no solamente es una de cada dos mujeres que llevan cuando menos al consultorio, yo creo que está empezando a rebasarlo. Y desde luego, en los últimos años no ha sido por falta de información, sino que desafortunadamente la mayor parte de los varones que son transmisores de esta enfermedad, que es una enfermedad de transmisión sexual, no creen, por no presentar síntomas evidentes, que lo padezcan y en consecuencia, pues, entre comillas, se dedican generosamente a repartir los virus, pues, a las mujeres con las que comparten su intimidad sexual. Infortunadamente, la mayor parte de las mujeres que padecen virus de papiloma humano son mujeres que por el hecho de ser fieles, sexualmente hablando, no haber tenido más que una pareja, pues no se cuidan. Pasa lo mismo que en algunas ocasiones con el SIDA. La mujer piensa de manera equivocada en este sentido, si yo no soy una mujer promiscua, yo no tengo relación más que con mi marido, pues obviamente no me tengo que cuidar, no estoy en riesgo, cuando sucede exactamente lo contrario. Por eso somos la mayor parte mujeres absolutamente fieles, que no tienen una vida promiscua, pero que tienen un compañero muy generoso para repartir su patología. Vamos entonces a ver lo que sucede con nuestros especialistas el día de hoy, el doctor Raúl Caltenco Serrano, infectólogo pediatra,
la doctora Eva Ramón Gallegos, que es profesora investigadora del programa de Biomedicina y Biotecnología Molecular de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Y, a ver, Nora. Doctor, buenos días, bienvenidos. Con nosotros está el doctor Daniel Martínez Becerra, que es ginecobstetra y va a estar contestando todas sus dudas aquí en las redes sociales. Por supuesto, también las dudas que tenga nuestro público, doctor. Y nos falta un invitado que yo creo que le pasó lo mismo que a muchos. Así que es. llegamos tarde. Lo estamos hay un tráfico esperando. del Cocol. Sí, no sé qué pasó ahora, no sé qué inventaron, no sé qué pasó. O simplemente es lunes, doctor, pero esperemos que sí llegue, ¿no? Pero es lunes después de 2 o 3 puentes y yo creo que la gente se queda perturbada, ¿verdad? Por la ineficacia del manejo, me imagino. Pero bueno, vamos a preguntarle a nuestros especialistas qué es el virus de papiloma humano. Bien, pues es un virus que tiene características, el potencial de inducir cáncer, como ya se comentaba en el corte que antecedió al inicio. Y bueno, es un virus que tiene un comportamiento interesante. Por un lado, las partes maduras y transmisibles están en la superficie de las lesiones, fundamentalmente en las verrugas o las lesiones clínicamente evidentes, pero el potencial de inducir cáncer está en la base del epitelio, es decir, en la base de la piel, en la base del epitelio en el cuello uterino, en las mujeres, y también, desde luego, puede también causar lesiones en otros órganos, como la laringe, ya se decía, y en otros órganos. Hicieron una lista de órganos donde puede causar lesiones, solamente faltó el pelo. Bueno, el pelo pues. En algunas especies no humanas sí puede causar lesiones cercanas a, por ejemplo, en algunos bovinos, que se les llama ungulados, como por ejemplo caballos o vacas, puede afectarlos cerca de algunas eminencias. También, Bueno, pues algunos, en muchos casos. Lo que es muy importante es que efectivamente en países como el nuestro, cerca del 90% de las mujeres que tienen actividad sexual pueden haber tenido contacto con el virus sin saberlo, desafortunadamente. Y como ya lo comentaba usted, efectivamente, un papel importante en la transmisión somos los hombres. Entonces, de ahí que los esfuerzos en la actualidad para prevenir el virus sea mediante la vacunación tanto a mujeres, como inicialmente ocurrió con la vacuna, y prácticamente 2 años después se libera para su aplicación o la recomendación para aplicación en varones. ¿Y qué tanto los varones? A ver, y ya llegó nuestro otro invitado. Hola, doctor, ¿cómo le va? Gracias. El doctor Carlos Ramos, ginecobstetra, especialista en medicina perinatal. Pero ¿qué tanto los varones en nuestro país estamos capacitados, entre comillas, para recibir una información que no queremos procesar, que nos hacemos un poquito, pues ya saben qué, y definitivamente borramos la posibilidad de, a veces hasta de escuchar acerca de esto, y consecuentemente, pues, seguimos siendo los factores de transmisión y retransmisión. Ahora, ¿qué tanto la información, hasta donde yo sé, está llegando realmente a la población masculina? Bien. Bueno, si yo quisiera agregar un poquito a la pregunta anterior que había ¿Qué es el virus de papiloma? Del virus de papiloma, sí. Simplemente de que es un virus, también se puede decir oportunista, porque tiene que haber una lesión en el órgano en donde se va a alojar, para que pueda entrar y entrar a las células, como decía el doctor, a las células más profundas, que son las que tienen la capacidad de dividirse, ¿verdad? Y también que se quite... Perdón, y cuando usted dice virus oportunista, ¿a qué se refiere? ¿A qué? ¿Es candidato a ser diputado federal? ¿O cómo es? No. ¿A qué es oportunista? Me refiero a que el sistema inmunológico del individuo tiene que estar comprometido. O sea, cuando bajan las defensas de las personas que están infectadas, que después se convierten en pacientes, obviamente, es cuando el virus tiene la oportunidad de entrar, replicarse y, bueno, hacer su función, ¿no? Pero si es un individuo que tiene un sistema fuerte, un sistema inmunológico fuerte, puede eliminarse el virus de 1 a 2 años. O sea,
Obviamente sí hay un porcentaje que no lo va a poder eliminar y ese es el porcentaje que finalmente va a padecer tarde o temprano cáncer, ya sea del órgano en donde se esté presentando, porque siempre nos quedamos que nada más va a ser en el cervix, por ejemplo, o en el pene, pero no necesariamente, o sea, hay en el ano, hay en la faringe y en otros órganos que recientemente bueno, ya se han hecho estudios más profundos, ¿no? Y con respecto a la pregunta de los individuos... No, pero permítame, sí, yo quisiera que el público entendiera estas circunstancias que llevan a un individuo a disminuir su capacidad de respuesta inmunológica, porque van a pensar que solamente las personas, por ejemplo... Con VIH no. Con VIH, no necesariamente. pero una persona con estrés, una persona con una depresión endógena o algunas personas con carencias muy severas. Incluso personas sometidas a tratamientos médicos. También. Por ejemplo, afectan su sistema, tratamientos de cánceres. esteroides, medicamentos para cáncer, la diabetes mellitus es una de estas. Y lo que la doctora estaba diciendo, y realmente es la certeza, en un momento en que nuestras defensas o nuestro sistema inmunológico, ya sea por estrés, por malnutrición, por alguna enfermedad, por algún tratamiento bajan, es la fuente de entrada. Pero también tiene que haber una lesión donde esté abierta nuestra piel, nuestras mucosas, para que el virus pueda penetrar y entonces sí se desarrolla. Entonces, todos somos susceptibles de una infección. Doctor, y el doctor Daniel quiere comentar acerca de lo que usted preguntaba, de los hombres, esta información, si la están recibiendo. Claro, ¿no? En cuanto a los hombres, yo siento que tenemos poca información en cuanto a la transmisión del virus del papiloma humano. Afortunadamente para nosotros los hombres, el cáncer de pene es raro. El cáncer de ano también es raro, porque también da cáncer de ano, el virus del papiloma. Pero aquí lo que nos preocupa mucho son las 4.200 y fracción de muertes que hay de mujeres año con año causantes por el virus del papiloma humano. Por eso es que nos enfocamos más en tratar a las mujeres que a los hombres. Entonces, por ejemplo, va la mujer con nosotros al consultorio, hacemos un diagnóstico y consecuentemente también le decimos, va su esposo a que se haga el examen para ver si él tiene el virus del papiloma. Y esto a nosotros nos causa mucho conflicto porque las parejas nos ven a nosotros como jueces. Dígale a este tipo que por andarse metiendo con fulanita de tal y tal, es el cuento de todos los días que tenemos. Nosotros como médicos no somos jueces en este aspecto. Nosotros como médicos nos vamos a dedicar a hacer un diagnóstico y a hacer un tratamiento como tal. Entonces aquí lo más importante es que las mujeres nos entiendan. Yo, por ejemplo, les digo a la mujer, oiga, ¿recuerda usted cuántas parejas tuvo su esposo antes de casarse con usted? No, pues que 2, 3. ¿Y cómo sabe si usted desde la primera pareja ya quedó infectado él y posteriormente le transmitió ese virus? Y nos preguntan aquí en las redes, doctor, también que si en verdad el VPH es un problema de salud pública y que las edades en las que se está presentando con mayor frecuencia este virus. Sí, es un problema de salud pública porque, como ya lo comentaba el doctor, generalmente puede causar alrededor de 12,000 casos o 10,000 casos de cáncer cervicuterino en México específicamente, pero alrededor de un 40-50% esto es que cerca de la cifra, como comentaba el doctor, 5,000, 4,000 mujeres mueren a causa del cáncer anualmente, cáncer cervicuterino. Ahora, tener la infección por el virus de papiloma no es igual a que va a tener cáncer, eso es importante que lo sepan. Desafortunadamente, un 10% de estos pacientes que adquieren la infección por el virus sí pueden conducirse a cáncer, porque el virus tiene características o cualidades que se potencian en cuanto al poder de inducir cáncer. Interactúan con características de nuestras células que hacen que las inmortalicen y que además proliferen, entonces generando un tumor. Y en este caso el virus puede tener ese potencial si se corresponde por lo menos con los tipos más frecuentes, que puede ser el 16 y el 18, pero que también en México se ha encontrado el 58 como un virus presente en diferentes partes del país. Tenemos una cápsula precisamente sobre los tipos de VPH. Vamos a verla.
De las más de 100 variedades de virus de papiloma humano conocidas, alrededor de 60 tipos causan verrugas en la piel, así como en los brazos, el pecho, las manos y los pies. Estas son las verrugas comunes. Los otros 40 tipos son virus del papiloma humano mucosales. Este término se refiere a las membranas mucosas del cuerpo o a las capas húmedas que cubren los órganos y las cavidades del cuerpo que están expuestas al exterior. Por ejemplo, la vagina y el ano tienen una capa húmeda superior. Algunos tipos de virus de papiloma humano genitales pueden causar verrugas en forma de coliflor en o alrededor de los genitales y el ano, tanto en hombres como en mujeres. En las mujeres, las verrugas también pueden aparecer en el cuello uterino y la vagina. Este tipo de verruga genital se llama condiloma acuminado y es causado con más frecuencia por el BPH6 o el BPH11, debido a que estas verrugas genitales muy rara vez se convierten en cáncer. Los virus BPH6 y el BPH11 son llamados virus de bajo riesgo. Estos tipos de virus de papiloma humano de bajo riesgo también pueden causar cambios de bajo grado en las células del cuello uterino que no se transforman en cáncer. Otros tipos de virus de papiloma humano genitales han sido asociados con cánceres tanto en hombres como en mujeres. Estos tipos son llamados de alto riesgo, debido a que pueden causar cáncer. Además, causan cambios de bajo grado y de alto grado en las células del cuello uterino, así como precánceres. Los médicos se preocupan más por los cambios de alto grado y los precánceres, ya que estos tienden a transformarse en cánceres con el paso del tiempo. Los tipos de virus de papiloma humano de alto riesgo comunes son BPH16, BPH18 y el BPH31, entre otros. Una enfermedad de transmisión sexual. Promueven mucho a nivel médico el que nosotros, las mujeres, también los hombres, nos estemos haciendo exámenes constantes para conocer acerca de que no tengamos este virus. Y ahorita actualmente, está afectando a los jóvenes. Sin embargo, científicamente no sé bien qué es. Es un virus que puede provocar cáncer. Es un virus que con frecuencia se encuentra en las mujeres, que se puede transmitir por medio de vía sexual principalmente, y pues que causa muchos problemas, sobre todo en la edad madura, que puede llegar a causarnos hasta cáncer cérvico-uterino. Yo tengo el virus del papiloma. Lo tengo en el cuerpo, pero no desarrollado. Me he practicado 2 criocirugías, que son que me han encontrado como unas tipo llagas, por decirlo de alguna manera, las cuales me han tenido que congelar para que el virus no se extienda. Pues vemos este sondeo, la verdad es que sí, a todas las mujeres que se entrevistaron les agradecemos muchísimo, sí saben acerca del virus del papiloma humano, incluso esta última chica nos dice, yo tengo el virus del papiloma, más adelante vamos a hablar del tratamiento que ella nos mencionaba, pero el doctor Daniel Martínez quiere retomar esta cuestión de las edades, doctor, porque en el primer bloque, si usted apenas nos sintonizó, se dice que en las mujeres que estamos casadas es donde se puede hacer el diagnóstico con mayor frecuencia por esta relación de pareja, quizás por una infidelidad, como decía el doctor Lamoglia, pero en las adolescentes también se está presentando, Daniel. Claro, digamos que las mujeres casadas son las que más frecuente van con el ginecólogo, que las explore, que las revise, que se hagan su papá Nicolau. Pero esta enfermedad en realidad yo creo que es más frecuente en la adolescencia, porque ahí es donde donde se inicia una lesión, una infección por el virus del papiloma humano, y muchas veces no se dan cuenta. O sea, las mujeres no tienen absolutamente ningún síntoma hasta que van con su médico porque tienen mucho flujo, mucha comezón, otras cosas que no están relacionadas con el virus. Hasta en ese momento podemos descubrir que ellas tienen este tipo de infección también. Doctor, usted tiene testimonios por allá y, puntualizar en esto que nos acaba de decir el especialista, en la adolescencia también hay que poner muchísimo cuidado cuando inician la vida sexual. Señora, usted me imagino, porque están aquí para testificar, testimoniar o darnos una opinión, un punto de vista, ¿cree haber tenido algún problema de esta naturaleza desde jovencita? No, buenos días a todos. No, yo en forma personal no, pero sí conozco de una persona que es muy pequeña, muy adolescente, es adolescente y recientemente supe que tenía ese virus. De ahí la curiosidad o
o las ganas de saber, el interés la de necesidad. saber, sí, de saber en qué consiste con precisión, porque, bueno, la mayor parte de la gente sabemos en forma muy, muy superficial qué es el virus o qué origina, pero no sabemos, entre ellas, no sabemos con precisión qué es. Un virus es un animal o es una cosa, o de dónde con precisión es que sale, que se origina, que emana, ¿no? Entonces, esa es mi principal petición, si me pueden disipar la duda. Doctora Ramón, doctor Cartenco, ¿qué es un virus? Bien, un virus es una partícula que no la vemos a simple vista ni con un microscopio de los que la mayor parte de nosotros conocimos o en la secundaria o en alguna etapa de la escuela. Es una partícula tan pequeña que solamente con un microscopio especializado, que se denomina electrónico, lo podemos ver. Esto hace más fácil la transmisión porque al no verlo, no nos damos cuenta cuando estamos en contacto con él. Las lesiones que se tienen en algunas partes del cuerpo y que son conocidas como verrugas, también son transmisibles y son también por tipos diferentes del virus que afecta el aparato genital, tanto del hombre como de la mujer. Pero como ya se comentaba antes, para que se inocule el virus, se cree que puede haber una lesión y que a través de esa lesión puede ingresar. No siempre aparecen lesiones y se adquiere el virus, porque a veces con contacto de mano a mano, a veces con el uso de compartir un estropajo, por ejemplo, puede ser suficiente motivo para transmitirse intrafamiliarmente, y no necesariamente, porque se ha encontrado también el virus en mujercitas que no han tenido actividad sexual y que lo tienen en la parte más superficial. Ya la doctora Román nos comentaba que puede afectar no solamente el cuello uterino, también las regiones un poco internas del aparato genital, lo que se llama vulva, que es la parte de alrededor, o el interior en la vagina. Entonces, a veces se puede inocular incluso con la mano, con la propia mano. Entonces, hay fenómenos en los que no explicamos por qué, o no nos podemos explicar cómo es que adquirió la infección. Si bien es cierto, es una infección con mayor índice, ya lo comentaba también hace rato el doctor Martínez, de transmisión sexual. También se ha observado que, por ejemplo, algunas pacientes mujeres que tuvieron la infección, pero que después de haber adquirido la infección y haberse identificado su pareja usa condón, las infecciones tienden a involucionar. Por el contrario, aquellos que no usaron condón una vez que fue identificado, a veces las lesiones tienden a perpetuarse, es decir, a continuar su evolución. Es una enfermedad que en la actualidad, como ya comentaba también el doctor Lamouria, sigue siendo motivo de investigación y de mucho interés, a pesar de que la enfermedad fue identificada hace ya pues un poco más de un siglo y se conocen las lesiones pues más casi desde que el hombre existe sobre la Tierra. Pero esto ha sido motivo de los últimos años de manera más intensa desde que en los 80s se empezó a encontrar la asociación entre este virus y cáncer, porque se sabía como causal de verrugas, pero no la asociación con cáncer. Perdón. Nada más permítame un segundo, la doctora Ramón quería decir algo porque sí, la pregunta fue hecha a través de algo que a mí me llamó muchísimo la atención. ¿El virus es un animal? Preguntaba el virus de papiloma y todos los demás virus son estructuras que no tienen la capacidad de replicarse por sí mismos, o sea, son estructuras, podemos decir como si fueran cristales, son moléculas que tienen DNA y proteínas solamente, imagínese usted como una pelotita, por ejemplo, que esas son las proteínas y adentro trae el material para que se replique. Entonces, como son estructuras que pueden estar al aire libre, por ejemplo, alguien que esté infectado por virus pueda tomar esta taza, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa estructura puede estar ahí, porque no está viva, va a estar viva en cuanto entre en contacto con una célula humana, de algún tipo, como ya habíamos hablado, y usa la maquinaria de esa célula para replicarse y producir como muchos hijitos, podemos decir.
O sea, así a lo mejor me estoy viendo muy simplista en el concepto, pero es eso, o sea, ese es el virus. Incluso han hecho estudios en algunos países muy interesantes en donde toman muestras de las hojas de los árboles, del agua, de lo que sea, y estamos sumergidos en un mundo de virus. O sea, los virus y esas entidades han estado desde antes de que apareciera prácticamente el humano, y vamos a desaparecer nosotros y van a seguir los virus, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que hace cuando un virus infecta a una persona y sobre todo a un adolescente? En las adolescentes hay que tener cuidado porque su epitelio apenas está madurando, entonces está muy susceptible a que se infecte del virus, ¿no? Pero se ha visto también que en mujeres de menos de 25 años se revierte la infección del virus, o sea, desaparece, podemos decir, entre el 80 al 90%. Pero en mujeres de más de 25 años solamente se revierte del 40 al 30%. Entonces, o sea, si no tiene ella esas lesiones que le llaman como llaguitas, solamente tendría que estar en vigilancia. Pero si ella ya tiene una lesión, sí hay que tratarla, ¿no? Tratarla de la mejor forma, ¿no? Pero esas son las cosas que yo pensaría del adolescente que está infectada. Perdón, eso que dice la doctora sí es muy importante porque ahí vale mucho la pena también ver el tratamiento que hacemos nosotros. Actualmente la Sociedad Mexicana de Ginecología, la Sociedad Mexicana de Colposcopía nos dicen que lo que usted dice, que en mujeres jóvenes esas lesiones se pueden revertir. Entonces no es para espantar a nuestra población, a una mujer de 20, 22 años que llegue con una lesión de virus de papiloma y que le quieran hacer tratamiento de primera intención. Valdría la pena que ella consultara una segunda opinión o una clínica de displasias. ¿Por qué? Porque actualmente incluso las lesiones que le llamamos ahorita NIC1 no se tratan, se vigilan cada 6 meses y si esas lesiones llegan a progresar más, entonces ya nosotros las trataríamos. Porque no es que no las tratamos a las jóvenes, por su fertilidad. Son mujeres que si les hacemos tratamientos invasivos a nivel de cuello de la matriz, podemos generar que tengan partos prematuros, podemos generar que tengan a veces ruptura de membranas o problemas con su fertilidad. Tenemos aquí unos comentarios de María, dice, buenos días, yo tengo 2 dudas. La primera es si en verdad el virus del papiloma es muy pequeño y puede traspasar la barrera del condón de látex. No está demostrado que un virus del papiloma pueda penetrar la barrera del condón del látex, pero sí es importante decir que a veces hay lesiones en testículo, en el escroto, en periné, que simplemente con el roce sexual, el jugueteo, el toqueteo sexual, sí puede haber transmisión de ese tipo de virus. Y doctor Carlos, la segunda duda que tiene es que si una mujer infectada tiene relaciones usando condón, ¿qué tan alta es la probabilidad de que otra persona se contagie? Bueno, va a proteger la zona donde esté cubierta por el preservativo, ya sea femenino o masculino, va a proteger, pero si, como dice el doctor, hay lesiones fuera de esa zona, sí va a haber el contagio. Aquí lo importante, y sí quería ahondar, ¿por qué institucionalmente o por qué como salud pública sí damos tratamiento a todas las mujeres? El problema es no la paciente que tiene mucha identidad con su médico o en su tratamiento, sino sabemos que hay mujeres que les decimos y no las volvemos a ver, las perdemos y no sabemos qué va a pasar con esas mujeres, nos van a regresar 5 o 6 años después ya con un cáncer. O sea, ¿les dan el diagnóstico y ya no regresan? Sí, o sea, no hay un apego al seguimiento. Eso es lo importante y esto es parte de la educación que tenemos que generar, tanto en el varón como en la mujer. Se dan tratamiento a nivel institucional para evitar el riesgo de esa pérdida de esa paciente en su seguimiento. Tenemos aquí otra pregunta de Mariana Moreno, dice que tuve solo una pareja por 10 años, fui fiel todo el tiempo que duró la relación. En un momento de juego sexual telefónico fue cuando me detecté una protuberancia como coliflor en la vulva. Él me culpó a mí, pero lo que hice fue tratarme en el Hospital General, tenía BPH en el área anogenital y no entró a la vagina, solo se quedó en el exterior. ¿Esto cómo fue? Sí, lo que pasa es que hay 2 tipos de virus, los que son verrucosos, que esos van a tener más afinidad por la región de la piel, y la de mucosa, que son los de alto grado. Se puede dar, ahora, una persona puede quedar infectada y entrar en una etapa latente en base a sus condiciones de salud, y puede emerger en condiciones donde baje esa defensa, ¿sí? Entonces es difícil, ¿no? Y aquí también es importante, bueno, establecer la fidelidad de los 2 lados.
Otro comentario que nos hace Karen Camarillo, dice, fue diagnosticada con virus de papiloma humano y gracias a Dios me lo detectaron a tiempo, NIC3, y después ya sigue cáncer cervicuterino, tiene mucha razón, pero después de que me dieron el tratamiento, el virus queda en tu cuerpo, pero con una buena alimentación, dormir bien, no estresarse, el virus sigue ahí pero no se desarrolla. Y cada 6 meses ya es obligatorio hacerse el Papá Nicolau y no me da vergüenza expresar mi padecimiento. Más bien aprendí que hay que cuidarse sexualmente. Ahora sí hago conciencia de tener responsabilidad sexual y de no confiarme ni de mi marido, por lo que este virus se propaga fácilmente y más ahora en la actualidad, haciendo más infidelidad. Lo que nos decías también al inicio del programa, ¿no? Esta cuestión de hablarlo con los dos, pero ¿y si la pareja no va? Ese también es un problema, porque yo te puedo dar el diagnóstico, como lo vamos a ver en esta cápsula sobre el diagnóstico, pero si nada más va la mujer sola, ¿cómo haces partícipe al varón de esto? Vamos a ver la cápsula y regresamos. Bueno, aquí en el Laboratorio de Citopatología Ambiental estamos en el proceso de implementar una técnica de diagnóstico para detección temprana de VPH. Y esto se hizo en colaboración con el Laboratorio de Anticuerpos Monoclonales del INDRE. Hace varios años la doctora Eva Ramón nos invitó a participar para desarrollar un anticuerpo monoclonal, en especial con un disacárido que se presentaba en células infectadas por el virus de papiloma humano. Entonces nosotros empezamos a trabajar, logramos producir el anticuerpo monoclonal, el cual es producido por células que son inmortales, que son linfocitos B y que nosotros los cultivamos en el laboratorio. Para empezar, la sensibilidad que encontramos en la técnica con el anticuerpo que desarrollamos es muy alta. Bueno, la sensibilidad que encontramos fue de hasta el 91% y aparte es específica. Como son anticuerpos monoclonales, lo único que vamos a detectar con este es la presencia del virus. Tiene las ventajas de que pues es una técnica citológica. No tenemos que extraer ADN del virus para encontrarlo. Y la muestra que se toma para realizar la inmunocitoquímica es como si fuera un Papá Nicolau. La diferencia entre el Papá Nicolau y la prueba que estamos proponiendo es que la primera es una prueba que solamente se observa si existe daño o no en las células. En cambio, con nuestra propuesta es emplear este anticuerpo monoclonal que les mencionaba, el cual es específico para identificar las células que están infectadas por el virus. Con esto tenemos mayor certeza de que el paciente está o no enfermo. Nosotros estamos en el nivel de evaluación ya con muestras de pacientes. Ya se han probado más de 150 muestras y hemos visto que tiene una sensibilidad mayor al 90%. La idea es llevar este diagnóstico a comunidades lejanas que no tengan la infraestructura necesaria y no sea necesario llevar las muestras a laboratorios que tienen una alta infraestructura y que tardarían más en dar un resultado y obviamente pues la paciente tendría que esperar tiempos largos para tener un tratamiento adecuado. Por supuesto, sobre esta cápsula, sobre esta nueva prueba diagnóstica, la doctora Eva Ramón nos va a explicar un poco más aquí en el programa y para irnos al corte les quiero leer esta llamada de Víctor. Dice, al parecer tengo papiloma en el área perianal, fui a ver a la dermatóloga y me mandó un tratamiento, pero nunca he tenido relaciones anales. ¿Qué tan grave es esto y con quién debe acudir un varón cuando tiene esto? Regresando del corte se lo decimos. Pues estaban hablando de varones y dónde van, si van con el dermatólogo, si van con el urólogo, me imagino que si van con el ginecólogo algunos, porque la desorientación es muy importante en estos casos. ¿Y usted, don José? ¿A dónde fue? Yo quería preguntarles en sí sobre una vacuna que habían comentado que acaba de desarrollar el Instituto Politécnico y si sirve para si eres portador. Esa sería mi pregunta. A ver, doctora Ramón. Que yo sepa, el desarrollo de una vacuna no. Lo que se ha desarrollado es un sistema de diagnóstico, que es diferente. Son diferentes cosas, ¿no? Las vacunas que existen son dos, que ya están en el mercado, que es el Gardasil y el Cervarix, ambas vacunas, y que afortunadamente, según los estudios en salud pública, el Instituto de Salud Pública, que han hecho muy interesantes, le han dado seguimiento y ha estado cambiando el desarrollo del virus porque sí funcionan las vacunas. En principio, se han dispuesto solamente para las mujeres por el riesgo que tiene y que ya hemos hablado suficiente, ¿no?
pero la pueden aplicar los varones. Son 3 dosis que en 6 meses, pero es una vacuna profiláctica, no es terapéutica. Si alguien ya tiene el virus, no quiere decir que ya se le va a quitar con esta vacuna. Esa vacuna es preferentemente, se debe usar antes del inicio de la vida sexual de los individuos. Y tenemos cápsula también sobre Pero eso, nada más doctor, que más no adelante se la respondió vemos. una pregunta que yo hice entre líneas. Incluso alguien que sienta, que sepa que pueda tener el virus, ¿podría acudir con el ginecólogo de su pareja? Sí. Claro, normalmente va la mujer y va su pareja también. Sí, pero ya en forma personal, digamos, ya terminé con ella porque yo creo que ya me contagió. Sí. Entonces yo voy a ir con el médico que nos vio en primera Yo creo que instancia. puede ir con cualquier médico que esté capacitado en este tipo de tratamientos, que tenga Oiga, doctor, conocimiento. pero eso es muy optimista. Sí. ¿Qué tipo de médico podría ser? No cualquiera. Yo lo sé, doctor, pero por ejemplo decirle vaya con un proctólogo, vaya con un infectólogo o vaya con un dermatólogo. Muchas veces los señores o las parejas ni siquiera tienen los recursos adecuados para ir con otra persona o andar de especialista con especialista. Un médico ginecólogo, un médico general, un médico internista también tiene conocimiento de este tipo de virus y está capacitado para dar tratamiento para las verrugas anales, para las verrugas en pene, para las verrugas genitales. Entonces aquí yo siento que se maneja como si fuera tierra de nadie. A nosotros nos llegan con más frecuencia porque nos llega la mujer y esta mujer nos dice, oiga, ¿puede tratar a mi esposo porque tiene esta lesión o algo? A veces los mandamos con el urólogo, a veces los mandamos con el proctólogo, pero hay ocasiones en que dice, doctor, apenas hice el sacrificio para ir con usted para pagar la consulta. Nosotros tenemos que ayudarle también a esta pareja. Pero a mí me llama mucho la atención porque si el señor dice que hizo el sacrificio para ir él, pues menos va a ir la señora, ¿no? Si un tipo no es capaz dentro de su egoísmo en poderse pagar una consulta, en términos generales, los mexicanos no pagan lo que las mexicanas necesitan cuando son sus parejas, a menos que sea indispensable. Pero bueno, esa es una manera de pensar. Doctor Caltenco, usted como infectólogo, ¿con quién recomendaría que fuera? El tratamiento generalmente, lo más Pero común, primero el diagnóstico. Claro. Sí, el diagnóstico se hace clínicamente, es decir, aquí voy a dejar un segmento que seguramente lo tomará el doctor Ramos y la doctora Ramón y el doctor Martínez, en relación al diagnóstico en las mujeres. El diagnóstico, por ejemplo, en las mujeres inicialmente surgió con la colposcopía, con la observación directa del cuello uterino. Hablando específicamente de las lesiones cervicales en la mujer. Posteriormente aparece el Papa Nicolau, y el Papa Nicolau es una herramienta que ayuda a identificar mediante una muestra de esta región a las células que están sufriendo cambios y que orientan a la posibilidad de tener infección por el virus de papiloma. La primera prueba, que era la colposcopía, detectaba alrededor del 30% de los casos. Con la aparición de la colposcopía y el Papa Nicolau se detectan alrededor del 50%. Pero ya comentaba hace rato el doctor Ramos la aparición de pruebas como la PCR. Las pruebas de biología molecular que surgen empiezan su inicio en el arrancan en el 89, pero se hacen más populares en la década de los 90 y en el primer decenio de este milenio. Hace que las pruebas aumenten la capacidad de detección hasta en un 90%, alrededor de un 90%. Pero estas pruebas, como ya lo decíamos al principio, el estar positivo no quiere decir que ya el paciente va a tener cáncer, ¿no? Solamente se detecta la presencia de la infección y, como ya comentaba el doctor Martínez, lo que sigue es vigilancia. La historia natural de este virus dura alrededor de 3 años. De tal manera que si entre el lapso, este virus, esta lesión, se ha prolongado durante este tiempo, durante la vigilancia, y detecta que ha rebasado ya la etapa de la historia natural, entonces se puede considerar que es un virus persistente y entonces el riesgo de transformarse en una neoplasia aumenta. En el caso de las pruebas de detección, como la prueba que yo no me quiero meter porque es una prueba que ha trabajado mucho la doctora Ramón y además es una prueba que en lo personal me parece que va a querer a cerrar el vínculo entre estas pruebas que no se pueden aplicar a la población general. No es recomendable que se haga una PCR a toda la población, quizá un poco respondiendo a la pregunta inicial. No se pueden aplicar a toda la población, pero sí hay pruebas de escrutinio que permitirían seleccionar quién es el paciente que tiene una infección mediante esta prueba de escrutinio, saber si lo tiene o no lo tiene,
y una vez de saber si lo tiene, obviamente el paso siguiente será que tener visto por un especialista, si en el caso de la mujer por un ginecólogo, o en el caso del varón lo puede ver desde luego el urólogo, lo debe de poder ver un infectólogo y lo debe poder ver un dermatólogo. Algo que debe tener en cuenta y conocimiento del paciente es que la primer línea de tratamiento tiene un éxito cercano entre el 30 y 50%. Esto quiere decir que va a fallar con mucha probabilidad el primer tratamiento. Y se van a enfrentar a un segundo tratamiento, tópico también, aplicación por ejemplo de inmunomoduladores ahí en la región de la lesión, si son genitales, o aplicación desde lo más simple que es la podofilina o la podofilotoxina, y hasta la parte final que puede ser quirúrgica, que es la que tiene una mayor resolución, ¿no? ¿Conteste esto a su pregunta? Sí. Ahora yo tengo otra pregunta rapidísima. ¿Y cómo supo usted que era portador? Hay cuestiones donde me tuve que hacer un examen y fui con mi pareja, me presenté con un ginecólogo y fue de la forma que me dieron a comprender. Otra de mis preguntas sería si puedes portar el papiloma y lo puedes tener en la garganta, ¿qué medicamentos tendrías que utilizar en esta cuestión? Buena pregunta. ¿Quiere? Sí, con respecto, bueno, tal vez retomando un poquito, ¿quién puede ver a un paciente? Yo creo que cualquier médico. Cualquier médico tenemos conocimiento porque en nuestra formación profesional lo hacemos. ¿Cuál es el primer médico? El médico general. El médico familiar tendría que tener o los tiene los conocimientos, pero muchas veces el desconocimiento o la apatía del varón. Aquí estamos hablando de una enfermedad o de un trastorno que realmente estamos enfocados a la detección en quién lo padece, en quién lo desarrolla, no en quién lo transmite, que es el varón, ¿sí? Las pruebas diagnósticas se han ido desarrollando. ¿Por qué ha podido bajar el índice de la frecuencia de cáncer cervicouterino en México? Porque se ha aumentado el tamizaje, que es la aplicación masiva de la prueba de Papa Nicolau. Ahora, cuando se identifica una prueba de Papa Nicolau positiva por la alteración en las células, ahí procede todo la cascada que, como bien lo dicen, el desarrollo que están haciendo de las pruebas de tamizaje para identificar el tipo de virus, ese es el enfoque, y tratar de determinar si es un virus o una cepa de alto riesgo oncogénico o de bajo riesgo de desarrollar cáncer, porque en base a eso va a ser la pauta terapéutica en la mujer. En el varón el diagnóstico puede ser visual, simplemente lesiones verrucosas en el pene, o bien a través de un estudio de laboratorio que es un exudado uretral, que muchas veces el laboratorio lo puede pedir incluso hasta el paciente en el laboratorio y hacérselo. Si sale positivo ya tendrá con quién acudir, pero es el varón el que también tiene que buscar esto. Y vamos a ver una cápsula precisamente Nada del más, Papa perdón, Nicolau, doctor. ¿exudado y citología uretral es lo mismo, doctor? No, bueno, en el caso para la búsqueda en el varón uretral, se utiliza un pequeño cepillito que se introduce al interior de la uretra, es decir, a través del orificio. Del caño de la orina, como decía antes la gente. Exactamente, a través del caño de la orina, y una vez que se introduce, se toma un raspado. Las células que se toman de ahí, las células superficiales, son las que se estudian, y a través de las cuales ahí se pueden hacer una observación, desde una observación directa por un patólogo, que en el caso del varón particular es un poco mejor o más recomendado saber el tipo, porque ahí es más difícil hacer una vigilancia como se puede hacer con raspados citológicos. Pues vamos a ver el Papa Nicolau, porque justamente es eso, solamente es el área uretral. Vamos a ver esta cápsula. El Papa Nicolau consiste en hacer un frotis del cuello uterino mediante cepillos que nosotros llamamos endocervicales y ectocervicales. Estos arrastran las células del epitelio exocervical y endocervical para poder tener una idea de las posibles enfermedades infecciosas o neoplásicas del cuello uterino. Esta prueba se debe de hacer a partir de cualquier edad en que la mujer haya iniciado sus relaciones sexuales. Se debe de hacer generalmente cada 6 meses en su inicio. Si 3 estudios de Papa Nicolau salen negativos, se pueden distanciar su frecuencia, se puede hacer
ser tal vez cada año. Todo va a depender también de la paciente. Es importante porque es el principal método diagnóstico del cáncer cervicuterino. Generalmente no es dolorosa si se usa el material adecuado. Puede ocasionar cierta irritación del epitelio y leve sangrado. La colposcopía es el examen de los genitales femeninos. Se usa el aparato llamado colposcopio, que viene siendo un microscopio, pero con amplificación de luz solamente. Y mediante una luz amplificada podemos examinar tanto genitales externos como vagina y cuello uterino mediante este estudio, por eso se le llama colposcopía. No, actualmente ya es un estudio que debe de hacerse de rutina porque es el que nos va a orientar cuando hay un Papanicolau sospechoso o que ya nos está dando alguna alteración de una neoplasia intraepitelial cervical. Entonces la colposcopía nos va a orientar dónde está esa lesión mediante las soluciones que se usan en el estudio colposcópico. Va a manchar o van a ser visibles las lesiones, haciéndolas aparentes. Si se usa el ácido acético, nosotros le llamamos lesiones acetoblancas. Esas son de sospecha. Cuando existen estas, puede confirmarse su persistencia mediante el uso del Lugol, que es la prueba de Schiller, que es una solución iodada. El Papanicolau no se puede hacer menstruando, la colposcopía sí se puede hacer cuando el paciente está menstruando porque no hay ninguna contraindicación. Esta cápsula con las pruebas que a veces nada más escuchamos, muchas mujeres desafortunadamente todavía no se la realizan, esa es otra realidad, doctora, y usted nos quería hablar también de si puede haber falsos positivos o negativos con estas pruebas y la prueba que ustedes desarrollaron en el Instituto Politécnico. Bueno, hay mucha investigación internacional acerca de qué tanto correlacionan los estudios de colposcopía y los de Papanicolau con las técnicas de biología molecular, que son las más sensibles. Y nada más para que ustedes tengan una idea, o sea, la sensibilidad de Papanicolau para detectar el virus de papiloma humano anda alrededor del 50%, es como aventarse un volado, ¿no? Y la colposcopía es menos, o sea, como el 40%. De ahí que se escapan tantas mujeres que solamente se hacen un Papanicolau y una colposcopía, y que con esas pruebas se les dice, ¿usted tiene virus o no tiene? Porque hay tanto falsos positivos como falsos negativos, y eso está documentado a nivel internacional. Entonces nosotros con base en ese problema tratamos de desarrollar una prueba en donde que sea una prueba de tamiz, porque con esto no quiero decir que no sirvan. Por supuesto, el Papanicolau sirve cuando ya la infección es una infección, podemos decir, franca, en donde ya se empiezan a transformar las células. Pero está demostrado que del 20 al 30% de los Papanicolaus que salen normales tienen virus del papiloma. Entonces, ¿y entonces qué hacemos, doctora? Porque qué miedo que nos diga eso. Esa es la realidad. O sea, esa es la realidad. Se tiene que complementar con una técnica de biología molecular. ¿Que está al alcance para todos? Sí, la Secretaría de Salud, a partir del 2008, implementó la prueba que se llama captura de híbridos. Y esa está en todos los centros de salud. Falta difusión para que las mujeres se las hagan. Aquí en la Ciudad de México, una colaboradora me decía que están caducados algunos kits porque dijeron, se va a venir el boom de mujeres, pero no hubo divulgación o no sé qué pasó y no recurren las mujeres. Pero esa prueba ya están estandarizadas y en cada estado de la República tienen un robot, porque eso se hace de forma masiva. Tampoco es tan sensible, ¿no? Pero sí es mucho mejor que el Papanicolau y la colposcopía. Se llama captura de híbridos. Entonces nosotros traemos un anticuerpo desde el 2004 que hemos querido comercializar, pero ha sido muy complicado en nuestro país. Pero nosotros ya enfrentamos nuestro anticuerpo con la captura de híbridos y con la PCR. Y correlaciona mejor con la PCR, o sea, tiene una correlación muy alta, alrededor del 91%, más que con la captura, ¿no? Entonces, pues eso es lo que se puede ofrecer. Nosotros todavía no la podemos vender. Pero ya está lista. Ya está lista. Necesitamos hacer los estudios de estabilidad del anticuerpo y poder ofrecerlo. Pero sí estamos
O sea, no hemos podido hacer ese contacto. Ya habíamos tenido un contacto con una empresa y después se fue para atrás y bueno, o sea, estamos en un país en donde desafortunadamente es muy complicado hacer que los desarrollos tecnológicos que tenemos en las universidades, o como en nuestro caso en el Instituto Politécnico, ya se lleve a cabo. ¿Le parece, regresando al corte, seguimos platicando de esto? Quédese con nosotros y comuníquese. Qué bueno que sigue con nosotros porque le quiero anunciar el tema del día de mañana, que es tengo un adolescente violento en casa. Y es que a veces en esta etapa ya ve que son medio rebeldones, pero cuando se traspasa esta línea y entonces el chico ya de verdad ejerce violencia en toda la familia. El día de mañana vamos a tratar ese tema, no se lo pierda, a las 9:30 de la mañana. Y ahora le invito a ver un resumen para saber qué nos han dicho sobre el virus del papiloma humano y después un sondeo, porque salimos a preguntar a ver qué saben las personas acerca de la vacuna para el virus del papiloma. Pero el potencial de inducir cáncer está en la base del epitelio, es decir, en la base de la piel, en la base del epitelio en el cuello uterino. El 90% de las mujeres que tienen actividad sexual pueden haber tenido contacto con el virus sin saberlo. Un papel importante en la transmisión somos los hombres. Es un virus, también se puede decir oportunista, porque tiene que haber una lesión en el órgano en donde se va a alojar. Tener la infección por el virus de papiloma no es igual a que va a tener cáncer. En un momento en que nuestras defensas o nuestro sistema inmunológico, ya sea por estrés, por malnutrición, por alguna enfermedad, por algún tratamiento bajan, es la fuente de entrada, pero también tiene que haber una lesión. La actualidad para prevenir el virus sea mediante la vacunación. Porque no es que no las tratamos a las jóvenes, por su fertilidad. Son mujeres que si les hacemos tratamientos invasivos a nivel de cuello de la matriz, podemos generar que tengan partos prematuros, podemos generar que tengan a veces ruptura de membranas. Me parece que hay una vacuna. Sí, estoy vacunada, pero esas vacunas pues no protegen el tipo de virus que yo tengo. Sí existe una vacuna. A mi hija ya le pusieron la vacuna. Yo a mi hija se lo apliqué, a mi hijo también, aunque se supone que debemos aplicarlo en las mujeres principalmente, pero el hombre es el transmisor, es el portador. Entonces, de alguna forma, pues también es proteger a las parejas de mi hijo cuando las vayan a tener. Pues realmente es un peligro. Actualmente ya es un peligro, hay infinidad de tipos de virus, de papiloma, entonces la verdad es que mientras estemos más protegidos, mucho mejor para no desarrolle ni en cáncer ni en otras situaciones. Pues es una vacuna, como le digo, por la importancia de la enfermedad, sí yo la recomiendo ampliamente. Desafortunadamente es una vacuna muy cara que no está al alcance de toda la población. Pues ahí sobre este sondeo de vacunas, la verdad también el doctor Carlos quiere comentar algo en lo que nos contestan, que lo agradecemos de verdad, pero no, ¿qué nos contestaba una de las señoras, doctor? Es curioso cómo la idea tenemos, ¿no? La señora muy responsable vacunó a su hija y también vacunó a su hijo. Ajá. Pero hace el comentario, para proteger a las parejas de mi hijo. Entonces ya desde ahí culturalmente estamos aceptando que el varón pueda tener varias parejas. Sí. Entonces, siempre se ha dicho que proteger a un varón es proteger a 7 mujeres. En la actualidad, no sé cómo esté, pero yo creo que desde ahí tenemos que empezar a hacer modificaciones. Ahora, con respecto al complemento con la doctora de las pruebas de tamizaje, de PCR, de hibridación in situ, sabemos que se han ido desarrollando desde hace 30 años, ya en el mercado desde hace 10 años, pero todavía el costo es impositivo para toda la población. No podemos quitarle el valor tan importante que es la prueba de tamizaje, como bien se conoce, de screening, que es el Papa Nicolau, complementado con el estudio de colposcopía. ¿Y por qué? Porque uno de los diagnósticos es la evaluación visual. El médico puede equivocarse en el diagnóstico, pero si ve una lesión sospechosa, toma una biopsia, y esa se va a mandar a hacer un estudio de patología. El Papa Nicolau la revisa a un patólogo igual y que nos puede orientar sobre si hay la enfermedad o no. Y ya en base a eso se dispara lo que decíamos, el proceso de hibridación in situ, PCR o cualquier otra prueba. Qué bueno que se está desarrollando en México
este tipo de pruebas de diagnóstico y de confirmación. Doctor, ¿quería usted agregar algo? No, así también? es por pasos, o sea, no podemos quitarle el valor tan importante que tiene el Papa Nicolau. El Papa Nicolau va a seguir siendo y será por muchos años, yo creo, el estándar de oro para detectar oportunamente un cáncer de cuello de la matriz. Posteriormente, cuando en el Papa Nicolau tenemos alguna duda, recurrimos a colposcopía, técnicas de hibridación, pero el Papa Nicolau sigue siendo efectivo y sigue siendo vigente. Doctor Lamulia. Yo creo que al público le puede incomodar, y como le pasó a usted, asustarse cuando se dicen verdades médicas. Desafortunadamente estamos en una sociedad o en una comunidad donde hace muchos años y en todos los órdenes de la vida y en todos los órdenes sociales se vive en el autoengaño. No quiero decir que los mexicanos como yo sigamos creyendo que México es el cuerno de la abundancia, como nos enseñaron en tercero de primaria, o que había esta cabeza de águila como símbolo de lo que está hecho en México está bien hecho. Ni tampoco el hecho de creer en la democracia, o que existe la revolución, o que vamos progresando, o que el país está prosperando porque hay más empleo. Todas esas patrañas, todas esas mentiras han llevado a que los mexicanos verdaderamente crean en el autoengaño. Bueno, llegan a creer en Juan Dieguito y en la Virgen de Guadalupe y cosas así. Ya llegan al extremo verdaderamente de vivir simplemente creyendo que lo más importante del conocimiento de los mexicanos es saber quién va a ganar en el fútbol. Entonces, pues, se van a tener que decir verdades. Estas pruebas funcionan en tal porcentaje aquí y en China. Y pues las personas tienen que saber que ese tipo de eficacia, ese tipo de certidumbre lo da un determinado porcentaje nada más de pruebas. Pero no vivir en el autoengaño de pensar, ya salió negativo o salió positivo y entonces ya estoy yo muy mal o ya tengo cáncer, me va a dar o no tengo nada. Se tiene que recurrir precisamente no solamente al apego al tratamiento, sino a un apego a la recomendación de practicarse exámenes periódicamente y sobre todo estar al pendiente de lo que está empezando a prosperar en la investigación. Pero como lo decía la doctora Ramón, también en México pasa una cosa: si investigamos los mexicanos algo, entonces no da resultado porque los laboratorios internacionales no tratan de llevar a cabo los resultados de esa investigación y convertirlo en un producto de acceso al público. Miren, esto, a pesar de que parezca que no lo es un ejemplo. Hace muchos años, en 1971, el primer viaje del presidente Echeverría a Estados Unidos, nos citó a la doctora Bustamante, al doctor Calderón Narváez, al doctor que estaba en farmacología de ciencias biológicas, ahorita me voy a acordar, y hablamos de irnos con él para trabajar con los asesores de Nixon por el problema de drogas en el país que empezaba a hacerse evidente. Entonces, el presidente Echeverría dijo, es que tenemos que ir a aprender a ver qué están haciendo en los Estados Unidos para aplicarlo aquí en el país. Y yo le dije, mire señor, discúlpeme que lo contradiga, pero yo no voy a aprender de aquellos que son los que tienen el problema mayor, nada. Yo les puedo enseñar lo que estamos haciendo aquí, pero yo no les voy a aprender a los gringos absolutamente nada, si la bronca la tienen ellos. Y así estamos en muchas otras cosas. Se hace la investigación en el país, se llegan a conclusiones, las pruebas están determinando que estos métodos son eficaces y el laboratorio extranjero simplemente no produce lo que los investigadores mexicanos realizan. Doctora Eva. Sí, bueno, yo quisiera aclarar que George Papanicolau desarrolló esta prueba para detectar el cáncer y que la prueba que nosotros estamos desarrollando es complementaria al Papanicolau. O sea, yo estoy hablando de la sensibilidad que tiene el Papanicolau para el VPH, porque no fue creada para detectar el VPH, pero sí para detectar lesiones premalignas y malignas. O sea, no se tiene que dejar de hacer, por supuesto. Nosotros lo que queremos es que se tomen 2 laminillas. Una va a ser para ver si tenemos células transformadas y otra para ver si tenemos el VPH, que eso no se hace ahorita. Ahorita solamente se ve en el Papanicolau, a menos que ya esté ya esté transformada las células.
Y nuestra prueba te dice si tiene el VPH aún antes de que se transforme en las células. O sea, que no se vaya a pensar o que todo el mundo ya se deje de hacer el Papa Nicolau, porque no. El Papa Nicolau yo creo que se tiene que seguir haciendo, y es lo mismo con la colposcopía. Y la colposcopía, la sensibilidad, bueno, depende, porque el ácido acético solamente precipita proteínas, pero ¿proteínas de qué? No necesariamente del virus. Entonces ahí nosotros también estamos incursionando en otro método que estamos haciendo con el INDRE, en colaboración con el INDRE, para aumentar la sensibilidad en la colposcopía. Yo no quiero destruir estas técnicas, por supuesto, sino complementarlas. Entonces, sí, que por favor no vayan a dejar de hacerse el Papa Nicolau, la colposcopía, y si pueden, tienen los recursos, se tienen que hacer la captura de híbridos o la PCR. Que nos decían que estas pruebas sí las tienen en el IMSS y en el ISSSTE, ¿no? Y también en los... en la Secretaría de Salud también la tienen. Sí, en el Centro de Salud México-España, que está en Mariano Escobedo, ahí la tienen. Entonces, sí, yo creo que un momentito, el director el jefe de farmacia y ciencias biológicas se llamaba Ernesto Favela, me había olvidado. Para que no nos quede ahí el nombre, doctor. Bien, que las pruebas diagnósticas operan junto con la prueba de Papa Nicolau, porque lo que dice la prueba de Papa Nicolau es una cosa importante en función del estatus que tiene el cuello en ese momento, y eso complementado con la prueba diagnóstica de si está presente el virus y qué tipo de virus es, eso da una información muy relevante. No pueden operar por separado en relación a que si se hacen pruebas. Un poquito también aprovechando para responder la pregunta de qué se hace en el hombre o en la mujer que puedan tener lesiones en la garganta. Generalmente la observación surge cuando van al otorrinolaringólogo o cuando van con un médico general que revisa muy bien la garganta y aparece una lesión exofítica. Una lesión exofítica es como un grano dentro de la mucosa, como ya en el inicio del programa se veía en las imágenes. Esta lesión es motivo de estudio. A veces lo que se hace es un raspado o se hace una biopsia, una toma de biopsia, digamos así, un pellizquito de la mucosa, se manda a patología, se identifica también que está presente el virus con otra prueba adicional, generalmente biología molecular, y lo que se hace es una vigilancia, asumiendo que no porque tenga esa lesión va a ser cáncer. El problema importante es que hasta una tercera parte de los cánceres que ocurren en esta región pueden estar asociados al virus de VPH y desafortunadamente pueden tener una agresividad y diseminación importante, es decir, a los ganglios que están regionales al cuello, incluso al tórax, ¿no? Entonces, esta parte de la vigilancia es muy importante. Desafortunadamente, pues tenemos en la garganta, pero puede haber una afectación en partes más bajas que no son accesibles a la visualización, y a veces eso es lo que preocupa. Y lo que generalmente dicen estos pacientes es que sienten que tienen algo ahí atorado, como un cuerpo extraño. Doctor, ¿tiene un testimonio anónimo también? Vamos a tener un testimonio anónimo porque, pues, desafortunadamente para la intención del programa, yo traté de interrogar a 2 o 3 de nuestros invitados que me da la impresión de que se echaron un poquito para atrás para hablar de su caso y derivaron las preguntas a una muchachita o a lo que le dijeron, a lo que pasaron, porque de veras se tiene que tener mucha honestidad y valor para exponer un caso en un medio público y lo comprendemos perfectamente bien. Por eso lo vamos a hacer ahora de manera anónima con usted. Bueno, yo tuve el virus del papiloma hace 6 años. De ahí me hicieron una criocirugía. El tipo aquí en el estudio viene siendo NIC grado 2. Me hicieron la criocirugía, estuve muy bien. Posteriormente me embaracé y me dijo el doctor que para que no corriera riesgos, aunque había sido el embarazo por cesárea, que me hiciera otra criocirugía. No, el embarazo no puede ser por cesárea, perdón. Bueno, el parto nació por cesárea. Bueno, el bebé nació por cesárea. Entonces, para que no tuviera riesgos, me hizo otra congelación. Sí. Posteriormente yo estuve muy bien. Me hice mis chequeos periódicamente, pero a raíz del año pasado empezaron otra vez constantemente infecciones. Entonces acudí nuevamente otra vez con mi doctor y le comenté lo que estaba pasando. Me mandó a hacer estudios y me dijo que qué método estaba utilizando.
El método que yo utilizaba pues era el preservativo. Me dijo que era alérgica a esta sustancia, que la única opción que yo tenía... Perdón, ¿a esta sustancia cuál? A la del preservativo. Ese era un preservativo con lubricante. Sí, exactamente. Entonces era alérgica al lubricante del preservativo. Así es. Entonces me dijo que tenía dos opciones, una cambiar de método y la otra sería hacerme la salpingo. Opté por la segunda, de una vez me hice la salpingo y pues, para que yo no tuviera ya ningún riesgo, él me quemó con láser para que ya no tuviera, en esa operación me hizo también, me quemó las llagas que yo tenía, las ulceritas con láser. Perdonen, porque yo soy muy burro, pero ¿para qué le hicieron la salpingoclasia o la salpingorrafia? ¿Qué es la ligadura tubaria o el corte de las trompas? ¿Para qué? Me la hicieron para que yo ya no estuviera usando el preservativo, yo ya no quería tener bebés. Pero el preservativo no lo estaba usted usando para no embarazarse. Así es. Lo estaba tratando de usar para no infectarse. Bueno. Mi no comprende. Bueno, pues prácticamente yo lo usaba tanto para no embarazarme y bien. para, ¿cómo se llama? Para no infectarme. Ahora sí. Aunque mi esposo también se trató. En su estudio él ya salió bien. Pero ahora, cuando el doctor me dijo que me iba a quemar esas ulceritas que yo tenía con láser, él me lo hizo, pero resulta que yo sigo con mis problemas, o sea, sigo con mis infecciones recurrentes, y él me comentó que yo tenía que volverme a hacer otra criocirugía para que ya definitivamente, como esa era la mejor solución que a mí que mi cuerpo había aceptado, que me la tenía que volver a hacer. Vamos a ir un corte, vamos a continuar con ustedes, y aquí están los ginecólogos y los investigadores que nos van a ayudar a precisar lo que está pasando. La criocirugía o crioterapia la usamos en las lesiones producidas por virus del papiloma humano de bajo riesgo. Generalmente estos virus del papiloma humano de bajo riesgo producen lesiones que nosotros llamamos condiloma plano, y generalmente para usar la crioterapia deben tener ciertas características de localización, sobre todo que sean lesiones centrales en el cuello, periorificiales del orificio externo del cuello. Lo que hace es una congelación mediante bajas temperaturas, que pueden ser temperaturas de menos 40 grados bajo cero, y hay otros líquidos como el nitrógeno líquido que puede llegar hasta 90 grados bajo cero. Produce una necrosis del epitelio y al desprende la lesión de sospecha. La única contraindicación en su aplicación es de que el paciente no esté próximo a menstruar. Realmente el dolor que produce pues es leve. Generalmente el tratamiento se aplica mediante un control del tiempo durante unos 3 minutos con intervalos de 5. La crioterapia no se puede aplicar en lesiones distantes al centro. Bueno, estamos viendo esta cápsula sobre la criocirugía. Nuestro testimonio anónimo, que le agradecemos que comparta su caso, nos hablaba también de que el médico con el que ella fue, le hizo la criocirugía, no funcionó al parecer la primera, entonces hay que hacerle una segunda. También comentaba algo sobre esta cuestión de la cesárea. Ahorita les vamos a leer un comentario, pero les voy a platicar lo que en el corte sucede también, porque yo les preguntaba a los especialistas, ¿es el único tratamiento para el virus del papiloma humano? ¿Y cómo saber qué es el que en verdad me tienen que utilizar en mi caso? Porque ella nos decía, ahora vas por otra criocirugía porque no funcionó. Y de manera chusca, pero uno de nuestros invitados me dijo, porque es el único tratamiento que él tiene. Entonces, a eso me refería yo también hace rato cuando el doctor Lamoglia decía esta cuestión del diagnóstico. Doctor, qué importante que se hagan estos desarrollos, pero la otra realidad es que a veces vamos a obscuras a los tratamientos y tienes que ir a varios especialistas antes de tomar la decisión. Pero mire, yo creo que por sentido común, de veras, con todo respeto, si los procedimientos que está siguiendo con el industrial del diagnóstico y del tratamiento con el que usted va, porque no, pues claro, sea médico,
debe ser un comerciante muy exitoso. Pues hombre, si fallan 1 o 2 veces, se cambia y se toma otra opinión. Y otra cosa, el hecho de que le digan a un señor que ya no tiene nada, es peligrosísimo, y por eso están haciendo hincapié en que el diagnóstico no siempre es certero, sobre todo cuando da falsas negativas. Entonces el señor tiene que acudir cada vez que sea con usted y lo traten y seguir usando su condoncito, o un condón quién o condón cuándo, porque la va a seguir infectando. Pero por favor, no podemos nosotros enriquecer a un miserable que está haciendo tratamientos paliativos que sabemos que no son eficaces en un 100%. Entonces, sí son cuestiones de sentido común. Llevo 3 años tratándome con un fulano y no me da resultado de tratamiento, pues voy a pedir otra opinión. ¿Y qué a menos que el ella? médico sea su pariente, con todo respeto. Doctor, pero ¿y qué necesita entonces nuestro testimonio? ¿Qué hacer? Aquí sí difiere un poquito con los comentarios. El tratamiento es múltiple. Tenemos desde crioterapia, tenemos de asa diatérmica, tenemos el láser, tenemos quemar directamente. Hay muchos tratamientos. Yo creo que el tratamiento que tenga su clínica en ese momento que ofrecerle va a ser el adecuado. Tan bueno es uno como el otro. Varían un poquito a lo mejor en éxito de tratamiento, pero cualquiera de esos tratamientos es el adecuado. Aquí, como dice el doctor Lamoglia, si usted no tuvo éxito con su ginecólogo, cambie de ginecólogo, comentar otra segunda opinión. Infórmense. Las mujeres sí vale la pena que se informen, pero no se vayan a informar en foros, ni en Yahoo, ni en Google. Algo importante, una universidad, por ejemplo, la Asociación Mexicana de Colposcopía, la Asociación Mexicana de Ginecología y Obstetricia, que ya tiene lineamientos de lo que hay que hacer en estos casos para informarse adecuadamente. Como decía un señor hace poco del público, en cuanto a los tratamientos, que si existía algún tratamiento para eliminar el virus. Obviamente no hay ningún tratamiento que elimine el virus, pero sí hay muchas páginas de internet que les dicen vayan y por 5,000 pesos yo lo curo, lo dejo totalmente curado del virus. Eso nunca, jamás va a suceder. Y respecto a lo de las relaciones sexuales, a mí sí me gustaría dejar mucho énfasis con la pareja. Cuando la pareja va con nosotros, ya va con conflicto. Entonces, si nosotros le decimos, es que su esposo fue el culpable de que la haya infectado, bueno, yo no soy juez, ni voy a decir específicamente que fue el esposo. ¿Qué tal que el esposo no la haya infectado? Entonces siempre preguntan, oiga, ¿y mis relaciones sexuales, cómo las voy a tener después? ¿Toda mi vida voy a seguir usando preservativo? Aquí hay que ser un poco flexibles. Yo no puedo meterme de lleno con esas parejas. Si ellos ya tienen el virus, no van a estar ni más contaminados ni menos contaminados que si siguen teniendo sus relaciones sexuales normales. Porque eso se ha demostrado que sí ocasionamos conflicto de pareja cuando nosotros les decimos que el hombre ya va a quedar toda su vida segregado y tiene que usar preservativo toda la vida también con esa pareja. Hay un comentario aquí, dice Ale Castro, ¿por qué en el Seguro Social ya no es causa de cesárea el virus del papiloma, doctor Carlos? Desconozco esa política porque es uno de nuestros grandes problemas de salud. Sabemos que la transmisión vertical, que es el momento del nacimiento o en el momento periparto, es establecer realmente un diagnóstico. Hay virus de papiloma humano con infección activa, está contraindicado el parto. ¿Por qué? Porque, como ya se ha dicho, al momento de atravesar el canal de parto, el contacto con secreciones, con sangre materna, puede haber el riesgo de contaminación en el tracto digestivo. Entonces, incluso se hacen ya pruebas de tamizaje con PCR para establecer una certeza de mujer que ya se tiene. Ahora, en muchos lugares no se toma ni siquiera un Papa Nicolau en el embarazo, por temor a que pueda provocar un aborto o una lesión. Eso es totalmente falso, es un mito. Siempre es importante. ¿Por qué? Porque ya estamos vigilando el nacimiento de ese bebé. Entonces, yo desconozco realmente esa política. El criterio que se sigue en el sector salud es que dicen, por cada 6,000 o cada 6,500 partos vaginales, un bebé se puede infectar con papilomavirus laringio. Entonces, es tan baja la incidencia que según el sector salud,
es mejor dar partos que gastar tanto dinero en hacer cesáreas y cesáreas. Pero aquí lo más importante yo creo que es el criterio del ginecólogo. Si yo soy ginecólogo y pertenezco al sector salud, es mi criterio individual, mi criterio. Si fuera mi hijo, ¿qué le haría a mi esposa en este caso que tenga el virus del papiloma humano? Yo siento que aquí el criterio es personal más que institucional. Sí, yo creo que como infectólogo sí recomendaría que a toda mujer que se detecte la infección por virus de papiloma, sí debe idealmente ser sometida a cesárea. Yo sé que es un riesgo para la mujer, pero el riesgo también que adquiere el niño al pasar por el canal de parto, porque la lesión no solamente puede encontrarse en el cuello uterino, también puede encontrarse en las paredes de la vagina. De tal manera que el niño puede nacer o bien con lesiones de infección en el cuerpo que pueden afectar su estética, su autoestima y pueden representar un problema para él, o bien también pueden presentarse infecciones laringeas que para muchos niños y para las mamás resulta un verdadero calvario porque tienen que acudir al retiro de esas lesiones papilomatosas en las cuerdas vocales que además le limitan el habla porque les producen una voz ronca y además en ocasiones obstrucción de la vía aérea. Entonces, y desafortunadamente no hay un tratamiento antiviral, es decir, un medicamento que yo me tome con lo cual yo puedo eliminar el virus. Y aún muchos virus, aunque tomemos ese tratamiento, no los eliminamos, se quedan latentes ahí. Entonces, esta parte sí es, hablando de la prevención, una parte de la prevención de la extensión de la infección es, uno, la cesárea, y desde luego, yo también con el doctor Martínez en relación al uso del preservativo, es una mujer que se detectó con infección activa, da la recurrencia y las observaciones que hay en algunos estudios en las que si se ofrece el preservativo al varón por el tiempo de la historia natural de la infección, que son los 2 o 3 años, y se observa que puede haber remisión en la mujer, es un poco de ayuda en relación a que esta reinfección perpetúa en la mujer el riesgo o aumenta el riesgo de conducción hacia una neoplasia. Entonces, sí se ha observado que mujeres que tienen parejas con la infección, que comparten la infección la pareja, la introducción del preservativo cambia entre esa población, disminuye el porcentaje de progresión de infecciones permanentes comparado con el grupo que no utiliza preservativo y que sigue teniendo actividad sexual. Entonces, esa información creo que debe de tener la pareja para que decidan durante qué tiempo, con la asesoría del médico, pueden permanecer con el uso de preservativo. Hay aquí una llamada, ¿usted va a pasar al público, sí, doctor? Mientras Le leo la llamada mientras. Sí. Dice Rosa María Cuevas, de Chalco, las campañas de prevención del VPH no han funcionado, lo que ha ocasionado que el problema se agrave. Si los jóvenes no tienen dinero ni para el pasaje, mucho menos van a tener para un condón. La única opción es la educación sexual. ¿Qué opinan al respecto? Pero los dan de manera gratuita en los centros de salud, ¿no? Sí, hay muchas campañas. Por ejemplo, en las campañas que ofrecen prevención de SIDA, de la infección, también reparten condones de manera gratuita. La Secretaría de Salud y cualquier centro de salud, si acuden varones a recibir preservativos, les pueden dar hasta una caja completa de preservativos. Así que sí existe esa disposición. Sí existe, y algo que ha sido interesante en la información es que ahora la información a los chicos les llega por internet. Saben que se pueden exponer a una infección por papiloma, saben que se pueden exponer a una infección por VIH, pero aún así deciden no utilizar el preservativo. Entonces, esa parte ha llamado la atención en función de que paradójicamente hay más información, pero sigue habiendo el riesgo y desafortunadamente parece ir creciendo la incidencia de la infección, ¿no? Respecto a la vacunación, el sector salud la está poniendo desde los 9, 10, 11 años o niñas que van en quinto, sexto de primaria. ¿Por qué no se pone a toda la población abierta? Por falta de recursos. Es una vacuna cara, es una vacuna de laboratorios de prestigio y por lo tanto significa cierto gasto. Pero si nosotros empezamos por nuestras niñas pequeñas, en algún momento podemos erradicar este problema, aunque sean 10 años, 20 años, no sé cuánto, pero aquí el problema es la falta de recursos. Cuando las mujeres dicen, bueno, yo tengo la capacidad, mi hija tiene 15 años, no ha iniciado vida sexual, ¿por qué no ponerle la vacuna? ¿Por qué? Porque ya está estandarizado que sea en esas edades nada más. Pero una mujer puede aplicarle la vacuna a su niña. Puede ser una mujer de 20 años que no ha iniciado vida sexual, también se le puede aplicar ese tipo de vacuna. ¿Y también a los hombres? A los hombres. Esto es muy importante porque los hombres generalmente
Hay países de primer mundo donde se vacunan a los dos, tanto a las niñas como a los niños. Aquí por falta de recursos estamos vacunando primero a las niñas, posteriormente quizá vayamos a vacunar a nuestros niños, pero uno como padre, como conciencia, lo que estábamos platicando hace poco, si mi hijo va a infectar a sus 5 parejas que tenga durante su adolescencia, pues yo trato de proteger a mi hijo, cuando menos que no contagie a esas otras parejas. Bien, llama la atención lo de la falta de recursos, yo sé que es real, doctor, pero en un país donde se derrochan los recursos en otras cosas, por ejemplo, en hacer una torre de luz inútil de más de 1,000 millones de pesos, y en favorecer algunas entidades federales con unos superpresupuestos, se descuida notoriamente la salud y los excesos en los gastos de educación inútil también. Por eso yo creo que el mexicano tiene que estar muy consciente de que hay instituciones de salud que no pueden ser eficaces como deberían porque no hay recursos que se derivaron hacia otras áreas. Y ahí es donde los mexicanos tienen que pensar en que la política se hace por el ciudadano, no por el político profesional. ¿Qué le pasó a Elena? Bueno, no es que me haya pasado a mí, pero yo lo he visto Otra que se niega a dar testimonio. no, Bueno, no. pues vamos con otra, a ver, ¿quién va? A Pues mi sí. alrededor es que hay muchas mujeres que piensan que por no tener matriz no es necesario hacerse el Papá Nicolau. Entonces ahí es donde, pero las conozco muchísimas, pero te tienes que hacer Papá Nicolau. No, ¿para qué? Entonces ahorita es importante a difusión de todo el mundo saber que aunque yo no tengo matriz, debemos de hacernos el Papá Nicolau porque podemos tener papiloma humano. ¿Sí se puede o no se puede? A ver, ¿qué Oiga, doctor, y retomando, también hay en instituciones públicas donde les dicen que a partir de los 65 años ya no se les debe hacer el Papá Nicolau. Es otra realidad, esa es la información que les dan. La mujer debe de exigir, obviamente. Si yo tengo 66 años, o sea, yo puedo tener también riesgo de tener alguna enfermedad. Tan es así que puedo exigir mi Papá Nicolau. En una mujer que no tiene cuello de la matriz, decimos, pues si ya no tiene cuello de la matriz, no va a tener riesgo de cáncer de cuello de la matriz. Sin embargo, tiene vagina. Y sabemos que el virus del papiloma humano también es responsable del cáncer, de ciertos cánceres de vagina. Entonces, en una mujer que ya fue histerectomizada, que ya no tiene cuello de la matriz, sí vale la pena cuando menos cada 2 o 3 años hacer una prueba de Papá Nicolau para detectar cómo está. Sí, satisfecha su pregunta. Entonces ya no es anual, hacer Papá Nicolau anual, ¿no? En una mujer que está histerectomizada, no. Que ya le quitaron su matriz, ya no tiene cuello, no. Pero en una mujer que se le quitó su cuello de la matriz, se le quitó su matriz por virus del papiloma humano, sí conviene hacerla cada 6 meses o cada 12 meses esa prueba. Okay. Gracias, muy amable. Gracias. A ver, por acá, doña Silvia. Buenos días. Bueno, mi duda es, yo tengo 2 hijas, una de 19 y una de 13. ¿Cómo de 19? Sí. No me quiera chamaquear. Sí. Está usted muy joven. Bueno, ¿cómo podría yo ver si realmente se los puedo hacer? Porque una ya es mayor de edad, pero la otra es menor de edad. Escuchaba a los doctores que se pueden contagiar, ya sea en el baño de nuestra misma casa, bañándose con nosotros mismos. ¿Cómo podría yo detectarlo hacia ellas para poderlas llevar, doctor? A ver, ¿quién nos hace favor de responder? Bueno, aquí, si no ha iniciado su vida sexual activa, pues no podemos hacer una revisión vaginal, pero sí puede hacer una inspección, nada más, y no sé qué tanto se pudiese hacer una prueba de screening. Doctor, una pregunta acerca de esto. Aunque no haya iniciado su vida sexual activa, muchas chicas están usando, por ejemplo, tampones durante su menstruación, porque la realidad es que esa membranita problemática ha perdido importancia desde hace mucho tiempo. Claro. ¿No se recomendaría en una mujer, como llamaban antes, núbil, o con un himen íntegro pero complaciente, la posibilidad de hacer un Papá Nicolau? Sí, pero eso va a ser en función ya de la revisión, que veamos qué tanta elasticidad pueda tener ese himen, pero sí se puede tomar la muestra sin necesidad de hacer colocación de un espejo directamente. La mayoría no recomendamos. Una mujer que no ha tenido vida sexual, no recomendamos un Papá Nicolau. Como es el doctor, a menos que haya una lesión visible, bueno, y se vería por fuera,
A las niñas son muy, no renuentes, sino que tienen deben de tener mucho respeto como por parte de nosotros como médicos. Entra la mamá con ella y es una inspección externa nada más, para ver si hay alguna verruga, tratarla exclusivamente la verruga, pero nunca voy a hacer procedimientos que a ella le incomoden, que a ella le den pena. Vamos a continuar después del corte por si existe otra pregunta, sobre todo en relación a las vacunas. Pues el próximo lunes nuestro tema será esclerosis múltiple, es que va a ser el Día Mundial de esta enfermedad que es crónico-degenerativa, que de verdad afecta a adultos jóvenes, todo su entorno familiar se ve muy deteriorado, hay complicaciones serias, pero vamos a conocer cómo salen adelante en el día a día. Lo invito para que a las 9:30 nos acompañe el próximo lunes y ahora vamos a ver un resumen de lo que nos han dicho los invitados sobre el virus del papiloma humano, porque ya casi termina este programa, y después una cápsula sobre las vacunas, que también hay muchas dudas en torno a esto. Las vacunas que existen son dos, que ya están en el mercado. El Gardasil y el Cervarix. Son 3 dosis, que en 6 meses. La historia natural de este virus dura alrededor de 3 años por un especialista, si en el caso de la mujer por un ginecólogo, o en el caso del varón lo puede ver desde luego el urólogo, lo debe de poder ver un infectólogo y lo debe poder ver un dermatólogo. Que realmente estamos enfocados a la detección en quién lo padece, en quién lo desarrolla, no en quién lo transmite, que es el varón. Está demostrado que del 20 al 30% de los papanicolaos que salen normales tienen virus del papiloma. Esa es la realidad. Se tiene que complementar con una técnica de biología molecular. La Secretaría de Salud, a partir del 2008, implementó la prueba que se llama captura de híbridos. Papá Nicolau va a seguir siendo y será por muchos años, yo creo, el estándar de oro para detectar oportunamente un cáncer de cuello de la matriz. Cuando en el Papá Nicolau tenemos alguna duda, recurrimos a colposcopía, técnicas de hibridación, pero el Papá Nicolau sigue siendo efectivo y sigue siendo vigente. Las pruebas diagnósticas operan junto con la prueba de Papá Nicolau. La vacuna del virus del papiloma humano es muy importante porque su objetivo principal es proteger a las mujeres en contra de este virus, que es el agente etiológico hasta en un 70% como causal del cáncer cérvico-uterino. El beneficio que nosotros pretendemos con acciones de vacunar, y en este caso en particular a grupos blancos, que así les llamamos, de las adolescentes, que va de los 9 a los 13 años, es para garantizarles la protección para la adquisición de este virus y que no vayan a desarrollar el problema del que he mencionado, el cáncer cervicouterino, que dicho sea de paso es un problema de salud pública que nos preocupa y nos ocupa mucho, dado que es la segunda causa de muerte en nuestro país dentro de los cánceres en la mujer. El Distrito Federal es pionero en esto y a partir del 2008, como una estrategia en salud preventiva, la Jefatura de Gobierno junto con la Secretaría de Salud del Distrito Federal establecen esa estrategia para aplicar la vacuna a este grupo etario que les he mencionado de las adolescentes desde este momento del 2008. Y usamos como estrategia operativa el aplicarla en las semanas nacionales de vacunación. Dentro del Distrito Federal nosotros contamos para su aplicación de la vacuna en los 220 centros de salud que están instalados en las 16 demarcaciones del Distrito Federal, en las áreas de vacunación o de inmunizaciones que le llamamos. Este beneficio es importante acotarlo, es para brindarle la protección a aquella población que adolece de seguridad social. Va a iniciar con su esquema de su vacuna del virus del papiloma humano. Como estrategia, estas instituciones de salud como el IMSS y el ISSSTE se encargarán de proteger a su población asegurada o derechohabiente. Esta vacuna no tiene ningún costo, se aplica de manera gratuita. Los impactos y los beneficios que se han tenido ha llegado a ser tan relevante que actualmente, como una estrategia ya nacional, la vacuna se ha incorporado dentro del esquema básico de inmunizaciones a partir del año anterior. Esta vacuna tiene que ser aplicada en 3 dosis. Si aplicáramos hoy, la primera dosis es como el día 0, por decirlo de alguna manera. Vamos a aplicar una segunda dosis a los 6 meses y la tercera dosis a los 60 meses.
La vacuna que estamos aplicando nosotros es la vacuna tetravalente. Trae 4 serotipos, los más importantes. El serotipo 6, el 11, el 16 y el 18. El varón se convierte en un portador asintomático. Para hablar del virus oncógeno, no tanto así para la serotipia del papiloma, porque en el hombre sí se presentan las lesiones de los condilomas a nivel de genitales. Entonces, con la vacunación, en un momento dado, lo vamos a prevenir. Si estuviera en contacto con el virus, no va a desarrollar este problema. Yo diría que cualquier duda que tuvieran los padres en este sentido, se acercaran para nuestros servicios de salud a recibir la información muy puntual, que con todo gusto se la brindaremos. En regiones. Doctor, ¿quiere usted continuar o le hago la pregunta? Nada más le había yo hecho una pregunta que fuera del aire, pero que ya contestó. ¿Sus niñas ella están ya vacunadas? tiene la vacuna. Mi duda es, ¿puedo llevarlas a que las revisen? ¿O qué síntomas podría ver yo con ellas? Sí, esto ya fue respondido, pero lo importante es que existe la inquietud de la mamá, a pesar de que las niñas están vacunadas, lo cual es loable, porque pensamos a veces que la vacuna es determinante para que queden exentas para toda la vida, y no es así. Así es, pero si son niñas sanas y si son niñas vacunadas, tampoco hay que aterrorizarnos, déjenlas en paz. Niñas que cuando tengan su vida sexual, ya posteriormente irán con su ginecólogo para una revisión. Y sí, nosotros no tratamos de aterrorizarlas, ni la mamá. Lo que pasa, doctor, es que muchas veces se ponen a ver Facebook y está muy preocupada. Así es, y muchas veces nosotros también aterrorizamos a nuestras pacientes. Es que le puede pasar esto, le puede pasar lo otro, ya sabemos que son las defensas inmunológicas las que influyen para tenerlo o no tenerlo. Hay personas que toda la vida tienen el virus y nunca van a desarrollar un cáncer. Y hay personas que sí van a desarrollar ese cáncer. Afortunadamente son las menos. Hay aquí un comentario, doctor. Sí. Comentario nada más un poquito muy rápido y breve. Cuando a una mujer se le aplica la vacuna, sabemos, como lo dice las cápsulas, o es de 2 virus o es de 4, pero también en su reacción inmunológica se da una reacción cruzada. Luego entonces, aunque hubiese otro serotipo viral, también va a haber menos riesgo de desarrollar. No la vamos a evitar en un momento dado, pero es mucho menor que el que no se vacuna. Doctora. También es muy importante que son más de 16 tipos los que son de alto riesgo. Ajá. Y la vacuna solamente es para 2 de alto riesgo. Entonces también a veces hay un mito ahí en donde muchas niñas dicen, ya me vacuné y entonces ya puedo tener libremente relaciones sexuales. No, cuidado, porque solamente son 2 y en total, bueno, decían en las cápsulas, son más de 100. Bueno, ya se ha demostrado que son casi 200 tipos, pero de esos alrededor de 30 o 40, también está así, son los que pueden provocar, son de alto riesgo y la vacuna solamente es para 2. Entonces, de todas maneras, aunque estén vacunadas, hay que recomendarles que usen el condón. También quisiera yo andar un poquito en esto del condón, porque se ha hablado que es como nada más responsabilidad del varón, pero también existe un condón femenino. Entonces, es responsabilidad también de la mujer, en la realidad, de decir, si, o sea, poner sus condiciones, si quieres, va a ser con el condón. No traigo, pero pues yo sí traigo, o sea, es femenino, ¿no? Entonces también que tengan más información de eso. Solamente quería comentar. No, está muy bien, doctora, porque mire, aquí en los comentarios del Facebook, dice Sony, hay varias dudas en torno a los mitos de la vacuna y les pregunta a ustedes, especialistas, que si le aplicarían la vacuna del VPH a sus hijas o a sus nietas por esta cuestión de las reacciones que tiene y los mitos, esto de la esterilidad y todo, ¿se la pondrían ustedes? Sí, la vacuna tiene una reactogenicidad, que es lo que se conoce a todos los efectos que puede tener asociado la vacuna en el sitio local de aplicación y otros efectos sistémicos que podrían ocurrir, pero son muy raros. Realmente en más de miles de pacientes que se han recibido la vacuna, tanto hombres como mujeres, la reactogenicidad es muy baja, incluso con las dosis subsecuentes, porque se aplica en la primera dosis, luego entre el 1 y el segundo mes se vuelve a aplicar la segunda dosis y la tercera dosis se aplica hacia los 6 meses de la primera dosis. Entonces, en este lapso de tiempo no se han observado reacciones importantes, ni siquiera llegan del 1 al 4% la incidencia de reacciones. Y la verdad es que en el caso particular que me ha tocado ver a pacientes que han recibido la vacuna o a mis hijos, no han tenido ninguna reacción y desde luego yo se la he aplicado a mis hijos. Sí.
Yo también, a mis hijas también se las ha aplicado y ni lo dudo para aplicársela. Claro. Lo único es la molestia porque es una vacuna fría, no puede ser una vacuna caliente. Si la vacuna fuera un poco más a la temperatura corporal no dolería, pero se inactivarían las sustancias que tiene. Entonces, lo único que molesta es el frío. Se pone la vacuna, ahí en el spot vimos que era una agujota larga, podemos usar una vacuna tipo insulina mucho más pequeña, duele menos. Y lo único es la molestia. Ya pasando unos 10 minutos ya casi no tiene ninguna molestia. Acostumbramos a ponerlas en el brazo izquierdo porque pues, la mayoría de las personas son diestras, entonces para que pueda hacer sus movimientos sin ningún problema. Pero es una vacuna muy segura, los efectos colaterales son mínimos y casi nunca se han descrito complicaciones o alguna muerte por esta vacuna. Sí, porque la aguja que sale ahí, por ejemplo, a mi nieta le atraviesa el fémur o el húmero, porque tiene unos bracitos así. Sí, es flaquita, sí, pero podemos usarla de insulina sin ningún problema. Y dice aquí, pregunta Héctor, que si se puede tener sexo oral y hay menos riesgo de una infección de VPH. Eso es cierto. Esto es muy importante para los adolescentes cuando una mujer va a tener sexo oral, en este caso con el varón. Obviamente sí es necesario que se proteja. Si es una persona que no lo conoce, sí es muy importante que tengan relaciones con preservativo. ¿Por qué? Porque sí puede tener infección faríngea, sí puede tener papilomatosis laringia en este caso. Entonces sí es muy importante la protección y más que todo en los adolescentes que tengan cuidado con este tipo de relaciones sexuales. Lilia, ¿cómo es su caso? Bueno, aquí me gustaría saber que en este caso, ¿cómo puede ser que las personas que estén contagiadas por este medio se puedan embarazar? Bueno, con este virus. Es que no tiene relación el virus con la fertilidad, es totalmente diferente. Lo que sí puede influenciar es el virus sobre el feto, sobre el bebé que está gestando esa mujer, pero no hay una relación directa infertilidad y virus. Ahora, sucede frecuentemente, lo llegamos a ver en el control prenatal, que la mujer nos manifiesta la presencia de verrucosidades durante la gestación. Y esto es no que lo haya en ese momento contraído, posiblemente la tenía desde antes, pero en el embarazo, como bajan las defensas, como ya lo habíamos platicado en alguna ocasión, permite la proliferación de esto. Y esto es inmediato, debe ser atendido inmediatamente. Y es impresionante a veces en las adolescentes la velocidad con la que se desarrollan este tipo de lesiones en el embarazo. Adriana, y en su caso, ¿cuál es la pregunta o cuál es el problema que usted puede comentar? Era sobre la vacuna. ¿A partir de qué edad se podía poner? Porque yo tengo 3 hijas. A partir de los 9 años de edad. 9 años. Ah, okay. ¿Qué edades tienen sus niñas? 23, 18 y 10. Otra con una niña de 23. O sea, ¿qué horas empezaron? ¿No? Jovencitas. ¿Sí? Sí. ¿Pero por qué le preocupa? ¿Cuál es la preocupación real, independientemente de que es una preocupación muy saludable, entre comillas, puesto que permite el conocimiento y la inquietud a través de la información y aplicar lo que dicen los especialistas? Pues sí, más que nada porque pues son mujeres, quisiera evitarles el que tuvieran eso, ¿no? Pero dicen que nada más son 2 virus, pero pues sí. No. Con 2 virus que son los peligrosos para determinar posteriormente un cáncer cervicouterino. Pero pues, hay casi 200 o más de 200 tipos de virus que pueden causar papiloma. Otra sería, de la de 18 y 23, ¿se la podían poner o ya? De los virus, lo que estaba diciendo el doctor Romagla, los más frecuentes son esos, el 16 y el 18. Con esos estamos cubriendo el 85% de la frecuencia, por eso es que ponemos ese tipo de vacuna. Pero también hay cierta reacción cruzada para protegerlos de 31, 33 y 35. La vacuna es buen recurso. Ahora, si su hija tiene 18 años y no ha tenido vida sexual, vale la pena aplicarle la vacuna. No se la van a aplicar en el sector salud, pero usted puede ver qué forma hacerle para aplicarse esa vacuna. Respecto a los esquemas de vacunación, nosotros seguimos que al mes una, al mes otra, a los 5 meses la otra, o 0, 2 y 6 meses. Pero no importa que una mujer se la haya puesto hace un año, se le puede poner la segunda y se le puede poner la tercera, ya generó anticuerpos. Y si ya tienes vida sexual activa, pero no tienes el virus del papiloma, ¿te puedes aplicar la vacuna? Claro que sí. Sí, no importa la edad. Incluso aquí podría surgir una pregunta real que ocurre, además,
Es decir, adquirió una infección por virus de papiloma, pero que no es de los serotipos contenidos en la vacuna. Se puede aplicar la vacuna, porque protege contra los virus de alto riesgo, por ejemplo, aún ya habiendo tenido la infección. Es verdad que la vacuna, idealmente o de manera óptima, se debe de aplicar antes de tener contacto con el virus o haber iniciado la actividad sexual. Pero también es importante aplicarse la vacuna porque, digo, sería ideal que cada uno portara, bueno, ya tuve contacto con este tipo, con este otro, y entonces sí me protege contra los de alto riesgo, ¿verdad? Así es. Eso puede ocurrir y sí sería importante. Desde luego, la prevención mejor es utilizar el preservativo, es decir, evitar el contacto con el virus si se van a iniciar relaciones sexuales. Doctor, rapidísimo un comentario, hay varias denuncias en este sentido. Nos dice Diana, sí, porque nos dice Diana Ramírez que este virus está sobrediagnosticado, que nos da el nombre de una clínica de displasias, donde a todas les cobran muy caro, todas reciben el diagnóstico de BPH y les dan la misma receta que ya está bien impresa, no te diagnostican adecuadamente, ya que a varias conocidas les han dicho que están infectadas y ya les dan el paquete con el tratamiento. ¿Quieren comentar ¿Les algo? dieron la dirección para no ir? No, bueno, está aquí en Facebook, doctor. ¿Está aquí enfrente? En Facebook, aquí está la dirección, doctor. Porque aquí hay una institución muy respetable aquí no. Solamente dice que en Plutarco, en una calle de Plutarco. De Plutarco, Elías Calles. ¿Pero es una realidad esto? No he conocido yo una clínica que lo haga, pero es posible en México, desde luego. Todo es posible con una población tan grande. Todo es posible y desafortunadamente, bueno, qué bueno que se ocupara el ingenio como para producir una prueba diagnóstica como la de la doctora Ramón, qué bueno que se utilizara como lo utilizó el ingenio mexicano que es precursor de la insulina recombinante, de la eritropoyetina recombinante, el doctor Bolívar, en fin, qué bueno que fuera aplicada así. Desafortunadamente el ingenio se ocupa para otras cosas y uno de esos es para hacer una cuestión como este tipo. No, ya se ha insistido desde el principio que no por tener el virus es igual a tener cáncer. Que la infección se puede autolimitar en el periodo del 1 a 3 años. Que no todas las lesiones, ya lo decía también el doctor Martínez y el doctor Ramos, necesitan tratamiento quirúrgico, ¿no? Porque ya tiene el virus, bueno, entonces es un tratamiento quirúrgico. No todas. Tiene que complementarse con otros estudios y con parte del trabajo que hace el médico ginecólogo. Entonces, que prácticamente es más del 60, 80, 90% del trabajo y lo complementan las pruebas, ¿sí? Entonces, eso es importante. Perdón. Yo quería preguntar nada más si en el Politécnico hay acceso para que se pueda usar esta metodología o sigue en proceso de investigación. Sigue en proceso de investigación. Bueno, pues nos vamos. Muchísimas gracias al público que nos esté escuchando en el estudio y allá en su casa, en su domicilio. Muchas gracias y buenas tardes.